Doctor, el gusto de saludarlo, Walter Casamayo, ¿cómo está? Walter, ¿cómo te va? Bueno, un placer, gracias por estar del otro lado. Y me gustaría que aclares el tema tarifario, porque bueno, se han escuchado versiones de distinta índole, que ya esto está definido, que esto no está definido, que hay obviamente posibilidades de que se pueda rever. La gente está intranquila, empieza a recibir, bueno, tarifas ahora ya complicadas, pero se vienen otras peores, y la verdad que es un tema que, bueno, todos los días nos permite a través de nuestro conmutador que explote casi a diario, digamos, ¿no? Sí, las facturas de gas que están viniendo son verdaderamente exorbitantes, los montos muchas veces son impagables, y bueno, sabíamos que esto iba a suceder porque no hay que olvidarse que la primera intención del gobierno fue aumentar un 1.400% la tarifa. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Que después todos quedamos contentos porque se redujo a un 400%, lo cual ya era una muchísimo. Barbaridad. Pero bueno, progresivamente los medio centenar de jueces y la Corte de la Nación en la causa Cepis, una ONG de acá en La Plata, con relación a la tarifa del gas, frenó el aumento domiciliario, pero no de la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Y esto produjo diversos problemas. En primer lugar, fue un analgésico, porque inmediatamente el gobierno, como el motivo del fallo, de los fallos judiciales era la falta de audiencia pública, realizó la audiencia pública, la revisión tarifaria, y dispuso diversos aumentos que todavía en el caso del gas no lo estamos viendo en su totalidad, porque el aumento que se previó se desdobló en 3 cuotas. Una que se está aplicando ahora, y 2 que quedaron para después de las elecciones. Es decir, que es probable, es seguro que después de las elecciones el aumento del gas va a ser aún mayor. No se va a notar tanto porque digamos en los meses estivales, con el calor, claro, no se consume tanto gas, entonces no se va a notar tanto, pero el año que viene, en los primeros meses de frío, va a ser tremendo el aumento. Ahí realmente creo que va a tener un impacto muy, muy importante. No solamente por el aumento, la revisión tarifaria, sino porque está dolarizada la tarifa. Está dolarizado el costo del gas en Boca de Pozo, en el punto de ingreso al sistema de transporte. Entonces, al aumentar el dólar también va a aumentar la tarifa de gas, porque el impacto que tiene el gas en Boca de Pozo en la tarifa es enorme, cerca de un 60%. Y además, todavía no podemos saber, porque nunca se explicó las razones por las cuales se dejó de comprar gas a Bolivia a un valor de $3.50, y se empezó a comprar a Chile a un valor muy superior, que ronda los $7.50. Esto, el metro cúbico. Esto nunca se pudo establecer. Perdón, el BTU, no el metro cúbico. Entonces, nunca se pudo saber, porque el ministro nunca lo explicó. Pero además ahora, de acuerdo a diversas documentación que accedió Cepis, y los informes de YPF y de otras compañías establecen el costo del gas en $2 en Boca de Pozo. O sea, ¿por qué entonces el aumento de esta naturaleza? Es decir, hay muchas incongruencias que es producto de la falta de información. La tarifa de gas está cuestionada judicialmente, es federal, está actualmente tramitando en el Juzgado Federal de La Plata el 2 a cargo del juez Ciulu, que ya ha rechazado otros planteos, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué pasa con las instancias
superiores, seguramente en primera instancia no irá también, pero hay que ver en las instancias superiores, sobre todo teniendo en cuenta la doctrina que fijó la Corte de la Nación en la causa Cepis. Claro. Pero además del impacto en el bolsillo de los trabajadores, también la tarifa produjo un gran impacto en la pequeña y la mediana empresa. Claro. Digamos, siempre hay que reiterar que la pequeña y la mediana empresa es la que genera trabajo. El trabajo. Claro. Es decir, el 80% de la mano de obra económicamente activa lo ocupa el 80%, lo ocupa la pequeña y la mediana empresa. Pero ¿qué pasa? Ahora, con el aumento tarifario, yo digo, el carnicero de la esquina va a tener que optar entre tener prendida la heladera o mantener a su empleado. Entonces, lógicamente, el que va a perder es el empleado. Seguro. Entonces se pierden así miles de puestos de trabajo. Esto apenas leímos el fallo Cepis, dijimos, acá se van a perder miles de puestos de trabajo, y es lo que viene sucediendo. Vienen cerrando pequeñas y medianas empresas, cooperativas. Ustedes fíjense lo que pasó con Sancor, y con muchas otras del litoral, textiles, lecheras, curtiembres. Digamos, estamos perdiendo nuestra capacidad productiva, industrial de la pequeña y mediana empresa, y realmente esto es muy preocupante. Y los efectos del aumento de tarifa todavía no se han terminado de ver. La tarifa eléctrica también va a aumentar. Ahora, otra vez. Sí. Claro, nosotros suspendimos el aumento, pero la Cámara suspendió nuestra decisión, no la revocó, hay que ponerlo en claro, la revocó. La Cámara no se despide, y esto favorece obviamente al gobierno y a las empresas. Claro. Pero lo que nosotros descubrimos fue que, en primer lugar, el aumento que se trató en la audiencia pública que se hizo en el mes de julio del año pasado, usted no sé si recordará, Mar del Plata. Nosotros habíamos ordenado 4 audiencias públicas, una por lo menos para cada distribuidora. Hay 4 en la provincia de Buenos Aires, EDN, DEA, EDES y EDELAP, más las cooperativas del interior. Ese fallo también fue revocado por la Cámara, se hizo una sola, y en esa audiencia se aprobó un aumento del 38%. Ahora, cuando miramos el cuadro tarifario nuevo, resulta que el aumento promedio es del 58%. Pero ¿qué ocurre? Para los usuarios residenciales, fundamentalmente en la ciudad de La Plata, el aumento va a ser del 125%, para la mayoría de los usuarios, en materia eléctrica, ¿no? Y lo digo porque mucha gente dice, bueno, apago el calefactor y pongo un panel eléctrico, o prendo la estufa eléctrica o lo que sea. Bueno, esperen que venga la factura de luz, porque la generación de la energía eléctrica, el aumento del gas incide en la generación de la energía eléctrica, que se produce, muchas usinas son con gas, entonces también provoca, por un efecto dominó, un aumento en la tarifa eléctrica. Ahora, qué difícil. De modo que los efectos de todos estos aumentos todavía no han sido del todo recibidos por los usuarios, ¿no? Y seguramente vamos a llegar a un punto donde mucha gente no va a poder pagar. Y este es el debate que está actualmente en la justicia. Es decir, hasta dónde el gobierno puede aumentar una tarifa sentándose y negociando con las empresas sin tener en cuenta a los usuarios. Siempre dijimos, el sistema tarifario tiene 3 actores fundamentales: las empresas, el gobierno y los usuarios. Ahora resulta que se sienta el gobierno con las empresas a negociar. Esto tradicionalmente ha sido así, y los usuarios están ausentes, que son los que solventamos, los que pagamos el servicio. Hay que democratizar el servicio. Y esto, por eso discutimos lo de la audiencia pública, el derecho a la participación, pero ahora lo que se está debatiendo es estos principios que la Corte sentó en el caso Cepis, que es que las tarifas deben ser justas, razonables, asequibles, no confiscatorias. Y fundamentalmente el concepto de asequibilidad, es decir, que se funda en un instrumento internacional que nosotros veníamos aplicando y que la Corte toma también en el caso Cepis, que es la Observación General 4 del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un instrumento que forma parte de nuestra Constitución, de nuestro bloque constitucional, y establece que el derecho a la vivienda adecuada no es vivir entre 4 paredes y tener un techo en la cabeza,
sino también la posibilidad de poder calentarse cuando hace frío, Seguro. cocinar un alimento, prender una lamparita, abrir la canilla y que salga agua potable, tener un servicio de saneamiento de aguas, de residuos cloacales. Es decir, eso es la vivienda adecuada. No se consigue una vivienda sin estos servicios públicos. Por eso forma parte de los servicios públicos de un derecho fundamental, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos básicos, como es el derecho a la vivienda. Entonces, además donde se realizan otros derechos, ¿no? Porque el derecho a la salud no puede realizarse sin vivienda. Si estamos muertos de frío en la intemperie, fíjese usted en el mundo cuánta gente muere por vivir en la intemperie. Cada oleada de frío en Europa mata 1.000 de personas. Acá en la Argentina también muere gente de frío. O el derecho a la salud, si no podemos cocinar nuestros alimentos, tendríamos que comerlos crudos. Vos sabés que me da la sensación, yo recién abría el programa hablando de que cada vez se nota más las diferenciaciones sociales, ¿no? No solamente ya en el mapa que uno ve de las elecciones, en donde, bueno, determinado grupo elige a un sector y el determinado grupo del otro lado elige por ahí a otro sector. Digo, cada vez estamos sintiendo más la gran diferenciación, cómo se va partiendo la clase media, ¿no? El que va cayendo realmente en situaciones muy delicadas. Hoy hablábamos de 15.000 pesos una canasta básica, y si te imaginas que si te vienen 5.000 pesos ya de gas o de luz o de lo que fuera y tenés que andar sumando, ya se te va todo al diablo. Y del otro lado, como mucha gente comienza a sacar gran diferencia, sobre todo el sector empresarial, ¿no? Bueno, esto es el capitalismo, claro. Walter. Sí. No es algo que sucede en la Argentina, ¿no? No. Claro. Es algo que es un fenómeno mundial. El capitalismo ha sufrido una etapa de expansión. En la etapa de digamos, la Guerra Fría, había dos bloques en el mundo y uno se contenía al otro. Con la caída del muro de Berlín, el capitalismo se expande y se globaliza y no tiene límites actualmente. Entonces genera pobreza en todos los lugares del planeta. Ahora, en la Argentina nosotros hemos tenido la suerte de tener una gran clase media, por cuestiones históricas, mucha movilidad social ascendente en la época del peronismo, etapas de bonanzas económicas, una gran caudal inmigratorio, en fin, formó una gran clase media que otros países de Latinoamérica no han tenido, ¿no? Vos has podido ver en otros países, cruzando nada más a Brasil, que hay mucha más diferencia. Bueno, eso es algo que la Argentina tiene que cuidar, porque es producto de nuestro desarrollo histórico, y una gran conciencia de los trabajadores organizados en la Argentina desde tiempos del anarquismo hasta acá. Entonces, pero lo que estamos viviendo ahora, para mí, es una restauración neoconservadora que remite, no neoliberal. La gente habla del modelo neoliberal y para mí no es neoliberal, es neoconservador, que nos remonta al modelo agroexportador, claro, de la década de 1880, ¿no? De la, digamos, del orden conservador, de la época de Roca, que se basaba en un modelo extractivo, agroexportador, donde el gobierno lo ejercían los grandes terratenientes, la pequeña oligarquía que manejaba el país con alguna burguesía comercial. Bueno, esto es lo que se está viviendo hoy en la Argentina, lo cual obviamente va a acrecentar las desigualdades sociales. Ya sabemos este tipo de modelos hacia dónde nos coloca. Claro, los conservadores de aquel entonces decían hay que insertarse en el mundo, Argentina se tiene que modernizar, y es el mismo discurso, y sabemos a dónde nos conduce. Mayor pobreza, mayor desigualdad, que es lo que se vive en los países capitalistas. En algunos no se ve tanto, porque a veces se compara, dice, a mí me gustaría vivir como en Holanda. Bueno, pero Europa es un gran country, Europa saca toda la pobreza afuera, no la tiene adentro de su territorio, y cuando quieren entrar los deja morir en el mar. Entonces no es lo mismo que nuestros países. Pero sí, nosotros creo que debe llamarnos la atención los índices de pobreza como van creciendo, la desigualdad
en la puja distributiva, ¿no? Sí, sí. Quién se queda con los recursos. Y bueno, también la enorme cantidad de gente que se va quedando sin trabajo día a día, producto de justamente la eliminación de la pequeña y mediana empresa y con la apertura de importaciones, con los tarifazos, y bueno, la caída del consumo, fundamentalmente. Ni hablar. La verdad que es preocupante, ¿no? Uno que recoge o que por ahí camina en algunos barrios y se va dando cuenta que esto se va profundizando cada vez más, parece que no se va tomando conciencia, ¿no? Y se está... Yo reitero, ¿no? A mí me da cierto temor porque es como que se está abriendo demasiada la diferenciación y hay muchos que ya están cayendo en situaciones muy problemáticas, muy delicadas. No, pero además esto va a tardar mucho tiempo en verse las consecuencias. Sí, así como pasa con las tarifas, digamos, la vamos viendo de a poco. El año que viene recién vamos a estar viendo todos los aumentos. Vamos a estar viendo en las futuras generaciones los efectos de estas políticas, seguramente con endeudamientos a 100 años, con endeudamiento a 30 años, comprometiendo el futuro. Claro. En vez de hablar de la pesada herencia, tenemos que pensar en el pesado futuro que nos depara, no a nosotros, sino fundamentalmente a nuestros hijos y a nuestros nietos. La verdad que siempre es un gusto hablar con usted, doctor, y bueno, para cerrar y por ahí a modo de información, aquel que está escuchando y que dice, bueno, ¿cómo puedo hacer yo? Porque la verdad que no llego y no tengo la manera. Jurídicamente se puede hacer algo. Digo, un jubilado que cobra la mínima, que bueno, o una familia que realmente se encuentra con estas situaciones. ¿Hay manera jurídica de poder encontrar un salvavidas, por lo menos, ante situaciones tan delicadas? Porque ya hablamos con las instituciones deportivas, culturales, los jubilados que nos llaman de los centros de jubilados, que tienen que empezar a disgregarse también, porque no se puede pagar la luz a la noche. Digo, ¿hay alguna manera? ¿Vamos a encontrar algún camino? ¿Se tomará la conciencia de esto finalmente o no? Bueno, herramientas legales hay, pero digamos, y de hecho se están ejerciendo. Sí. El problema fundamentalmente lo tenemos en el Poder Judicial. Claro. Usted fíjese, por ejemplo, la Cámara en lo contencioso administrativo de La Plata, que revoca sistemáticamente mis fallos y los de mis colegas, uh-huh. Cuando hay comprometidos algún interés del gobierno. Nosotros tenemos un grave problema y porque incluso ha salido en algunos medios periodísticos que algún camarista está negociando con el gobierno para poner de juez a uno de sus uh-huh. Auxiliares letrados, una persona cercana. Han bajado la postulación de un jurista, de Guillermo Risi, para un cargo de juez acá en La Plata, para poner al amigo del camarista. Es decir, empiezan a negociar fallos por cargos. Entonces empiezan a dar estas situaciones dentro del Poder Judicial. Va a haber una manifestación que convocaron las multisectoriales mañana frente a la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata a las 11 de la mañana, ahí en calle 53, entre 5 y 6, por esta problemática, ¿no? Claro. Pero la Cámara, incluso violando la ley, bajó todas las decisiones vinculadas a los trabajadores estatales, a las tarifas, y tenemos lo que hizo la Corte, el juego macabro que se prestó Lorenzetti, con el caso de Freire. Y yo no defiendo a Freire, le digo, mire, que se defienda solo, se dice que tiene un patrimonio que no puede justificar, que yo, bueno, perfecto, hay que darle la posibilidad que se defienda y que explique, todos quisiéramos saber qué es lo que pasó, pero no se lo puede condenar de antemano como hacen algunos medios. Y fundamentalmente, el presidente de la Corte no se puede prestar a esta maniobra fraudulenta que se hizo con el senador País, que fue a que le tomen juramento para integrar el Consejo de la Magistratura. Le postergaron el juramento y mientras tanto, aprovechando que él no estaba, votaron la suspensión de Freire, que si él hubiera estado no la podían votar. Entonces, este es el Poder Judicial. Si el presidente de la Corte se presta a este juego, imagínense lo que pasa de ahí para abajo. No, ni hablar. Entonces cada uno quiere posicionarse. Esto es el Antón Pirulero, cada cual atiende su juego. Todos quieren posicionarse mejor frente al poder y negocian cualquier cosa, fallos. Esta es la degradación institucional que vivimos.
ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Es terrible, es terrible. Doctor, le mando un fuerte abrazo, gracias como siempre y a su disposición. No, por favor, gracias a usted. Un placer, el doctor Arias, la verdad que da placer escucharlo. Podrás o no estar de acuerdo, y esta es la idea, ¿no? Escuchar distintas campanas. La justicia está muy mal, está muy mal. Y acá te lo está diciendo un juez, ¿no? Lo hizo Lorenzetti, escuchaste, ¿no? No es que lo hizo alguien que indudablemente no tiene poder ni mucho. No, lo hizo el máximo, el de arriba de todos. Si ese no da el ejemplo, ¿qué queda para el resto, no? Y si te queda alguna duda de que la justicia la maneja el poder político, bueno, creo que después de estas frases que acabas de escuchar te queda mucho más claro. Una pena, una pena, y es muy doloroso lo que se viene. Pero bueno, muchos no toman conciencia, algunos siguen pensando que estas tarifas eran lógicas y que hay que pagarlas. Habrá que ver cuando llegue el total de la tarifa el año que viene y, por ejemplo, te levantes una mañana y te digan, me llegaron 10 lucas de luz y 8 lucas de gas y 7 lucas del agua y el sueldo sigue siendo el mismo. Porque encima se viene la flexibilización laboral, por si no lo sabías. Te la van a dibujar de distintas maneras, pero es lo que se viene.